Repaso de Historia, quinto grado, trimestre 2. La Guerra de Reforma, también llamada la Guerra de los 3 Años, inició en 1858 cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia y gran parte del ejército estaban en contra de la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Durante la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 Años, México tuvo dos presidentes, uno por parte del gobierno liberal, Benito Juárez, con sede en Veracruz, el otro con el gobierno conservador, Félix Zuloaga, al haberse apoderado de la capital del país. En la presente imagen podemos ver a los soldados durante la Guerra de Reforma, que aplicaban la leva o reclutamiento forzoso. En 1861 los liberales ganan la Guerra de Reforma y el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República. El gobierno de Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. Aquí presentamos algunas de ellas. Las propiedades de la Iglesia pasaban a ser bienes de la nación. Se inició el registro civil. El gobierno era el administrador de hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia, y se inició la libertad de cultos. Económicamente, México quedó muy mal después de la Guerra de Reforma. Se habían solicitado préstamos que incrementaron la deuda externa por los intereses tan elevados. Benito Juárez decidió suspender el pago de esta deuda que tenía con Inglaterra, Francia y España. Los países decidieron bloquear el Golfo de México para exigir la liquidación de su deuda. Juárez negoció con España e Inglaterra, sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. Francia desembarcó sus tropas en Veracruz. El gobierno de Benito Juárez intentó detener la avanzada y el 5 de mayo de 1862 se llevó a cabo una gran batalla en la ciudad de Puebla, la cual ganó México al mando del general Zaragoza. Después de la derrota en Puebla, Napoleón III envió 30,000 soldados para reforzar el ejército francés. Al año siguiente, Francia le gana a México. Ahora Juárez se va a Paso del Norte. Durante la intervención francesa hubo dos gobiernos, uno republicano, con Benito Juárez al frente, y el otro monárquico, con Maximiliano como emperador. Maximiliano fue fusilado en 1867. En 1867 se llamó Restauración de la República, donde el grupo liberal ya se había dividido en dos partes, los civiles y los militares. Los civiles al frente de Benito Juárez, que tenía 14 años ya como principal líder nacional. Por el otro lado, los militares pedían la no reelección de Juárez por medio de Porfirio Díaz. En esta época surgieron los primeros libros de historia nacional. Se editó la revista Renacimiento, aparecieron novelas históricas y narraciones costumbristas. Dentro de la pintura, el costumbrismo fue galardonado por Hermenegildo Bustos y José María Estrada, además del paisajista José María Velasco. En 1854, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional mexicano. La música es de Jaime Nuno. En lo referente a la libertad de expresión, durante el gobierno de Benito Juárez se fundaron nuevos periódicos que empleaban textos y caricaturas para formular críticas y expresar ideas. Como ya habíamos dicho, el grupo de los liberales se había dividido en dos. En este momento vamos a marcar las diferencias políticas que tienen ambos grupos. Los civiles eran aquellos que iban acompañando a Benito Juárez desde la Reforma.
y los militares con Porfirio Díaz fueron adquiriendo prestigio durante la intervención francesa. En 1871 se realizaron elecciones donde los contendientes fueron Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez volvió a ser elegido presidente. Porfirio Díaz, mediante el Plan de la Noria, desconocía el gobierno de Juárez, promovía la no reelección. Meses después de las elecciones, Benito Juárez muere, y al ser Lerdo de Tejada el presidente de la Suprema Corte, automáticamente quedó como presidente interino. En 1872, Sebastián Lerdo de Tejada convocó a elecciones y resultó ganador. Durante su gobierno, Lerdo de Tejada enfrentó a la Iglesia, aplicó las leyes de reforma con rigidez, impulsó el federalismo, promovió la separación de los tres poderes por medio del voto, buscó el respeto a los derechos civiles. Al final de su periodo buscó la reelección. Entonces Porfirio Díaz se levantó en armas mediante el Plan de Tuxtepec para que no se reeligiera. Entonces Sebastián Lerdo de Tejada renunció y se exilió en Estados Unidos. El gobierno de Porfirio Díaz fue de 1877 a 1880. En ese tiempo buscó la paz, pactó con los caciques regionales, trató de unificar a los liberales y buscó reconciliar la Iglesia y el gobierno con los conservadores. Cuando terminó el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, le tocó el turno a Manuel González. Él estuvo de presidente de 1880 a 1884. Durante su gobierno continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Recordemos que Porfirio Díaz buscaba que Benito Juárez no se reeligiera. Sin embargo, él volvió a ocupar la presidencia en 1884 y lo apoyaron políticos, militares, inversionistas, terratenientes y la clase media. En los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. A esta etapa de la historia de México se le conoce como Porfiriato. Durante el Porfiriato pudo notarse una estabilidad económica, hubo desarrollo e inversión extranjera. A fines del siglo XIX empezó la modernización. La tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Se construyeron numerosas vías ferroviarias. Había viajes rápidos, cómodos y seguros. La introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Esos pagos en ocasiones eran con vales que tenían que cambiar en la tienda de raya. Tenían endeudamientos de por vida. Entonces comenzaron a surgir los sindicatos y a protestar por medio de huelgas.
Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. A fines de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo. Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis se convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamado de Madero tuvo respuesta en diversas regiones del país. Después de ver los levantamientos armados, Porfirio Díaz renuncia al cargo en 1911. Inmediatamente se hicieron elecciones libres y resultó triunfador Francisco I. Madero. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica porque en los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante en la Ciudad de México, ocupando de manera interina la presidencia de la República. En 1917, Venustiano Carranza convocó a un congreso para reformar la Constitución de 1857, y así el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos y para entretenerse entonaban canciones o corridos.